Hola chicos, nuestra clase del día de hoy que correspondió pues al inicio del tema de la semana número 2 del corte 3, estuvimos trabajando con las otras medidas de localización. Recordarles que la semana anterior estuvimos trabajando con las medidas de localización central, es decir, la media, la mediana y la moda. Para esta semana vamos a trabajar con las medidas de localización no central que corresponden a los percentiles, a los cuartiles y los deciles. Entonces, en la clase del día de hoy, pues nos estuvimos como dedicando a qué son cada una de estas y cómo se calculan. Básicamente fue lo que trabajamos y se propuso un ejercicio para la clase. Entonces, estoy aquí en el libro, en la página 72. Aquí vamos a encontrar la definición de cada una. Este es el proceso para calcularlas. Acá están los cuartiles y acá están los deciles. Yo les voy a mostrar, pues en este momentico, como en el archivito donde estuvimos trabajando, archivito que quedó colgado en Classroom para que lo revisen. ¿Listo? Entonces, las medidas de localización no central corresponden entonces a aquellas medidas, pues las vamos a revisar acá. Perdón, yo acomodo aquí, listo. Entonces vamos a trabajar estas tres, que son los percentiles, cuartiles y deciles. Los percentiles o cada una de estas dividen el conjunto ordenado de datos en determinada cantidad de partes. Por ejemplo, los percentiles serie la dividen en 100 partes, los cuartiles en 4 y los deciles en 10. Los percentiles se representan con una P, los cuartiles con Q y los deciles con una D minúscula. ¿Listo? Hablamos de las equivalencias. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, el percentil 25, si yo calculo el percentil 25, me va a dar lo mismo que el cuartil 1. Si yo calculo el cuartil 2, me tiene que dar lo mismo que el percentil 50, que me tiene que dar lo mismo que el decil 5 y lo mismo que la mediana. Recordemos que este es el símbolo de la mediana. El cuartil 3 me tiene que dar lo mismo que el percentil 75. ¿Para qué son estas equivalencias? Siempre que vayamos a hacer el cálculo de cada una de estas o de la que nos estén solicitando de acuerdo con el estudio de datos que estemos haciendo, siempre debemos llevar lo que nos pregunten a la equivalencia en percentiles. Vamos a trabajar siempre es en percentiles. Entonces, si yo te pregunto, calcúlame el cuartil 2, tú ya sabes que tienes que trabajar es con percentil 50. Calcúlame el cuartil 3, ya sabes que tienes que calcular es el percentil 75. ¿Listo? Entonces, en la explicación de cómo se calcula, qué hago para poder calcular estos valores que pues estoy mostrando acá. Entonces, acá trabajamos en clase un ejemplo, que es el siguiente. Por ejemplo, yo tengo la siguiente situación. Cantidad de automóviles que pasan en un peaje entre las 6 a.m. y 6:30 a.m. Tengo estas cantidades de autos, 180, 170, 210, bueno, en fin. Y vamos a seguir unos pasitos para poder llegar a esa respuesta. Es decir, aquí me van a preguntar porque yo calcule que fue, de hecho fue el ejemplo que trabajamos hoy en clase el mismo. Me dicen, me van a preguntar porque yo calcule el percentil 50. ¿Listo? Yo voy a calcular el percentil 50. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer este cálculo es ordenar los datos de forma ascendente. Entonces, forma ascendente, ay, perdón, forma ascendente es de menor a mayor. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, forma ascendente de menor a mayor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo. Yo tengo estos datos, arranquemos por el más pequeño, que en este caso sería 70. Luego seguiría 180, 190, 195. Seguiríamos con 200, 205 y 210. ¿Listo? Miremos cuántos datos tengo en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que no me haya comido ningún dato. Perfecto. Luego viene, calculamos el coeficiente I. ¿Esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar la posición del percentil, es decir, a dónde voy a ir a buscar, en qué lugar debo contar para encontrar el valor del percentil que necesito. ¿Listo? Entonces, para este caso en específico, bueno, recordarles, esto también lo dijimos en clase, la K va a ser el número del percentil. En este caso,
Nosotros estamos calculando el percentil 50, o sea que acá sería 50. Y la n será el total de datos. ¿Listo? Teniendo entonces ya pues esto claro, vamos a calcular ese índice. Entonces, y de acuerdo para nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, K vale 50, entonces, porque estoy calculando el percentil 50, entonces sería 50 sobre 100 por 7, porque yo tenía 7 valores aquí. Hacemos este cálculo, entonces, y me da, si hacemos pues el 50 dividido 100 por 7, me da 3.5. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos cosas que explicábamos pues en la clase que debemos tener en cuenta y es, bueno, cuando yo ya calcule el índice, en este caso que me dio 3.5, debo tener en cuenta dos cosas. Si este índice es decimal o si este índice es un número entero. Entonces, si el índice es entero, si es entero, entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar el número que está en la posición y encontrar el número que está en la posición I más 1, es decir, el siguiente, y promediarlos. Pero pues en nuestro ejemplo específico nos dio fue decimal, entonces es lo otro que nos puede pasar. Si es decimal. Si el I, cuando hagamos el cálculo del I, nos da un número decimal, lo vamos a aproximar al número siguiente. Entonces, en este caso a mí me dio 3,5 y me dio 3,5. Entonces, yo lo voy a aproximar al número siguiente, sería 4. Cuando ya tengo este número me indica la posición. Entonces, yo voy a ir a mi lista de datos organizado, este que teníamos aquí organizadito, y vamos a contar el número 4 de la posición. Entonces, posición 1, 2, 3, 4. O sea que este que tengo aquí en la posición 4 es el percentil 50. Entonces, ya yo concluiría acá aparte. Entonces, conclusión. Para mi ejemplo que me estaban pidiendo percentil 50, entonces yo lo que voy a encontrar, lo que acabo de encontrar, perdón, es el valor que está en la posición 4, que es 195. Entonces, P50 es 195. ¿Listo? De aquí hablamos de la interpretación, entonces podríamos poner que a lo más el 50% de la cantidad de datos, perdón, de la cantidad de autos, si estamos hablando es de autos, de la cantidad de autos que pasan por el peaje es de, no, está por encima, perdón, está por encima, por debajo y por encima de 195 autos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que estuvimos desarrollando hoy en la clase del día de hoy. Acabamos de explicar este ejemplo de cómo calcular el percentil. Siempre se va a hacer exactamente lo mismo, porque si te pregunto por EQ1, entonces tú vas a hacer lo mismo, pero ahorita para el percentil 25. Quiere decir que lo que va a variar aquí sería el 25 en lugar de 50, y así sucesivamente. La actividad que desarrollamos hoy en clase también está montada en Classroom, que corresponde a este. Si esta es la situación, estos son los datos, los debes organizar de menor a mayor y luego calcular estos que están aquí, exceptuando aquí que no es P50 sino P30, listo, para que lo tengamos en cuenta. Decir 5 es lo mismo que decir el percentil 50 y Q1 es lo mismo que decir percentil 25, entonces con eso podemos calcular con lo que acabo de explicar en el ejemplo, entonces podríamos calcular lo que tenemos aquí. Eso fue todo lo que trabajamos en la clase. Muchísimas gracias.